yo recibo la llamada de mi hermana y ella me dice que habían herido a mi padre, ¿verdad? Entonces, yo esperaba que así fuera, porque no esperaba que la noticia fuera de lo más grave, o sea, que lo hubieran matado, pero 5 minutos más tarde me mencionan que sí había muerto, ¿sí? Entonces, y eso fue afuera de la casa. ¿Qué significa eso? De que las personas que actuaron, los actores materiales de este asesinato, pues fueron trabajadores de la empresa, ¿sí? Como en otra ocasión, en el 2008, quienes entraron a golpear a mi padre y a mí, ¿verdad? Personas uniformadas, ¿verdad? Con el logotipo de la empresa. Entonces, no cabe duda, ¿verdad?, dentro de la familia y dentro de las organizaciones, dentro de la comunidad, que la empresa minera había mandado a asesinar a mi padre. Entonces, la familia, pues, de manera, hemos pedido, ¿verdad?, justicia por el asesinato, cosa que, desgraciadamente, se ha politizado todo este movimiento, ¿sí? Ha sido difícil porque la política que se está manejando en Chiapas, desgraciadamente, bueno, no sé si en Chiapas, yo creo que en todo México, pero los intereses son personales, ¿sí? En el caso de que en ese entonces, después del asesinato, no es posible que el gobernador, a los 7 días después, haya clausurado a la empresa minera. Si sabía que estaba dentro de las facultades, porque ya se había tomado un antecedente en ese mismo año, ¿sí?, como fue el arraigo que él tuvo, el gobierno hizo caso omiso a eso. Si el gobierno en ese momento hubiese tomado cartas en el asunto, las cosas hubieran cambiado. Pero como no fue así, las cosas salieron de sus manos, ¿verdad? Esta empresa minera contrata a estas otras personas y ejecutan a mi padre. Entonces, lo difícil de esto fue venir teniendo o venir contradiciendo políticamente los resultados que ha dado el gobierno del estado, como es el cierre temporal de la empresa minera, ¿sí?, como es los presos que hay, bueno, que habían 2, ¿sí?, son 2 presos políticos, que no lo declaramos nosotros, pero sí aprovecha el gobierno del estado para efectuar sus elecciones del 2012, del 2010 al 2012. Creo que fue bastante oportuno la situación del asesinato, ¿verdad? Y fueron 2 personas presas políticamente, y las otras personas que estuvieron como presos de manera materiales son 3 personas. Bueno, fueron 3 personas. Una persona ya salió libre, y yo creo que uno de ellos es sobrino del Güero Velasco, próximo gobernador al estado de Chiapas, ¿sí? Él ya salió libre, ¿verdad? Entonces, y las otras 2 personas, pues como no tienen y ni la influencia política de esta otra persona, pues siguen presas. No los culpamos nosotros, lo culpa la Procuraduría del Estado, ¿sí? Lo culpa el gobierno, y ahorita la comunidad está inestable porque familiares de estas personas, molestos con la familia, ¿verdad? En el caso mío, pues que ha habido un enfrentamiento, discusiones, ¿sí? Pero más sin embargo el gobierno del estado no ha hecho nada de eso. Entonces, nuestra lucha, que ha sido defender, ¿verdad?, el medio ambiente, y nuestros derechos, que es tener una vida digna, ¿sí?, como es en el caso que buscaba mi padre, que el respeto a los demás, sin ser marginados como lo estaba haciendo esta empresa minera canadiense, ¿sí?
lamentablemente, en una de las grabaciones que él dijo, que él mencionó, pues estaba dispuesto a dar la vida, y las amenazas que ellos hicieron, la empresa minera hizo hacia mi padre, se cumplió. Es así como las empresas mineras llegan a los pueblos a intimidar y posteriormente vienen y concluyen con el asesinato. ¿Sí? Eso es en una parte muy general lo que ha pasado en Chicomucelo. Gracias. Muchas gracias a José Luis Abarca por explicarnos la experiencia específica del caso de Chicomucelo, que nos empieza a dar un poco de pistas sobre los objetivos fundamentales que convocan este foro, que es discutir sobre cómo operan las empresas mineras, cuál es el modo en el que se van introduciendo, van tratando de buscar dividir a la población, entonces, y además, cuáles son las propias estrategias que los propios pueblos van desarrollando para lograr ponerle un freno a este avance. Entonces, y también por el buen uso del tiempo. Le damos entonces ahora la palabra a Francisco López Bárcenas, él es abogado y maestro en desarrollo rural, asesor jurídico del Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos Indígenas AC, y ha publicado varios textos sobre temas de autonomía, derechos de los pueblos indígenas, etc. Y uno de minería que anda por ahí. Buenos días, compañeros, compañeras. No sé por qué están durmiendo, pero bueno, cada quien viene a lo que viene. Bueno, ya Ana Esther Ceseña y el compañero José Luis nos han relatado como dos extremos, digamos, de la lucha, de esta resistencia contra las mineras. Y yo voy a retomar algunos elementos de lo que han expuesto para ver si puedo explicarme un poco. Primero, creo que vale la pena decir que en los últimos 10 años la industria minera tuvo una vida muy floreciente. Creo que hay que decirlo, solamente superada por las divisas que aporta el petróleo y el turismo. Importa hacer esta aclaración porque el petróleo es una empresa estatal. Mal se vería el petróleo yendo atrás de ellas. Pero creo que esto tiene que ver fundamentalmente por la forma en que la industria minera entra a nuestro país. Hasta antes de 1992, antes de que se reformara el artículo 27 constitucional y antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio, la industria minera era una industria también paraestatal. Es decir, era una industria que manejaba directamente, mayoritariamente, el gobierno mexicano. Lo que hicieron fue, como le hicieron al Ejido, como le hicieron a otros, es ponerlos en quiebra, decir que no servía y entonces llamar a la iniciativa privada para que entrara a rescatarla. La iniciativa privada no entró inmediatamente. La ley minera neoliberal es de 1992, pero no les gustó a los empresarios. Le hicieron reformas en 1996, no les gustó a los empresarios. Le hicieron reformas otra vez al 2001, no les gustó mucho a los empresarios, y en el 2005 hicieron la ley minera de los mineros. Si algo tiene la ley minera es que es el pliego petitorio de los mineros aprobado por el gobierno mexicano. Entonces, con esto sí se explicaría por qué la industria minera ha tenido un repunte muy importante en los últimos 10 años, los 10 años de panismo, no hay que olvidarlo tampoco, y ha sido fundamentalmente por las líneas que exponía Ana Esther, pero ha sido también por las formas que exponía el compañero José Luis, ¿no? Han entrado a arrasar con todo lo que encuentran, no solamente el territorio, sino con todo lo que encuentran, con las vidas de la gente incluso, ¿no?
Ahora, ¿por qué se da esto? Yo creo que lo importante sería decir por qué se da esto en términos jurídicos, cómo opera esta situación. Hay dos cosas que no hay que olvidar. El artículo 27 constitucional, aún con las reformas que tiene, que le hicieron en el 92, sigue prescribiendo que las tierras y aguas de México son propiedad de la nación. Esto fue como una llave interesante, como una clave del desarrollo en la época del nacionalismo, cuando había un desarrollo hacia el interior del país, pero cuando el desarrollo se extrapola hacia afuera, cuando las decisiones económicas quedan en manos del capital y no del gobierno, pues se vuelve la llave por donde se escapan todos los recursos. Es decir, los recursos naturales son propiedad de la nación actualmente, pero el presidente de la República puede disponer a su discreción y sin tener ninguna condición a quién se los entrega para su explotación. Ese es un problema grave que tenemos. Por esa vía, por ejemplo, se han entregado, yo tengo unos datos aquí que no coinciden con los que decían hace un rato, se han entregado, con datos al 2009, se ha entregado el 26.5% del territorio, al 2009. Con datos al 2010 que tiene la propia Cámara Minera Mexicana en su página, en su informe 2010, dice que tiene el 40% del territorio y se lamenta de que solamente sea el 40%. Entonces, ¿cómo ha sido posible de que el gobierno, de que las mineras lleguen a controlar el 40% del territorio y de los recursos naturales que se supone que son de la nación? Pues es bajo esta fórmula de que la propiedad es originaria de la nación, pero el presidente de la República puede disponer a discreción de ellos. Esa es una cosa que obviamente facilita mucho la entrega de los recursos a transnacionales, pero además me parece que violenta la disposición constitucional en el sentido de que la propiedad originaria debería ser para redistribuir la riqueza nacional, para hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos y para generar empleo y bienestar entre la población. Obviamente eso no pasa ni por la mente ni de los funcionarios mineros ni de los funcionarios públicos a la hora de establecer las concesiones. Hay tres cosas en la ley que yo creo que vale la pena mencionar. Una de ellas es que declara de utilidad pública la actividad minera. En términos coloquiales uno puede decir, pues qué bueno que lo declare de utilidad pública. Sin embargo, en términos legales, utilidad pública es darle facultades al gobierno para que expropie los bienes. Es decir, que la ley declare de utilidad pública la actividad minera no es otra cosa que si los propietarios de los terrenos bajo los cuales están los minerales no quieren llegar a acuerdos con ellos para que entren a explotarlos, pues ellos pueden pedir que expropien los terrenos y se acabó el asunto. Este es un mecanismo que usan mucho, sobre todo mineras mexicanas. Grupo México, por ejemplo. Grupo México, si uno ve, por ejemplo, Peñasquito en Zacatecas, la empresa que más oro produce en México, todo ha sido vía expropiación a ejidatarios y comuneros. Hay otra cosa que dice la ley minera, que la actividad minera, aparte de ser de utilidad pública, es una actividad preferente. Lo cual quiere decir que si en el lugar en donde están los minerales hay siembras, hay bosques, hay aguas, hay poblados, hay pueblos indígenas, hay lugares sagrados, se jodieron. Porque si la actividad preferente es la minería, eso no importa a la hora de establecer las minas, las empresas mineras. Y la última joya es que la ley prohíbe que los estados o los municipios establezcan impuestos a las mineras. Solamente se les puede cobrar impuestos federales y el uso del agua es gratuito. Entonces,
pues cuando a uno le piden que hable de la legislación minera y de eso, pues más bien es como, mejor explica uno el camino por donde van entrando, porque derechos para los campesinos que están ahí o para los pueblos indígenas, pues no existen simplemente, ¿no? Esas son algunas de las cosas que se pueden decir de esto. Yo diría que también había que poner la vista en el asunto de las concesiones. Yo decía, si los recursos naturales son propiedad de la nación, en principio, quien debería explotarlos es el Estado, y debería explotarlos específicamente para dar bienestar a la gente, a la familia, a la gente, a los mexicanos en este caso, pero no, se ha vuelto la forma de entregar los recursos a las empresas transnacionales. En México, todavía hasta hoy, hasta el día de hoy, se sigue practicando una minería que yo llamo tradicional, porque se sigue explotando fundamentalmente oro, se sigue explotando plata, se sigue explotando cobre, o sea, se sigue explotando lo que son los minerales tradicionales de la industria, que no son los estratégicos, y ese es el problema que tenemos en México, porque yo sospecho que en los próximos años se va a agravar muchísimo más el problema con las mineras. Hay minerales que tenemos en México y que no se están explotando ahorita, pero que es muy probable que ya comiencen a explotarse en los próximos años, como es por ejemplo el berilio, como es por ejemplo el indio, como es por ejemplo el tantalio, como es por ejemplo una mineral que le llaman tierras raras, que no son tan raras, pero pues así le pusieron, y que son los minerales que en realidad se están usando actualmente en la revolución tecnológica para construir computadoras, para construir celulares, para construir cabezas de misiles, son los minerales que están explotando, y en México existen, pero hasta ahorita no se están explotando. Entonces es muy probable que en los próximos años, si no se les pone un alto en serio a las mineras, pues tengamos un problema más grave del que tenemos actualmente. Fíjense ustedes que como un dato, pues iba a decir anecdótico, pero no tiene nada de anecdótico, cuando explotó Pasta de Conchos, cuando explotó la minera Pasta de Conchos, cuando decían que no podían entrar a rescatar a los compañeros mineros que habían quedado atrapados, cuando después dijeron que no podían entrar a rescatar los cadáveres, después que pasó mucho tiempo, mientras estaba el debate de que si entraban o no entraban, el Congreso de la Unión hizo una reforma a la ley minera para permitir a los empresarios que tuvieran concesiones mineras que aprovecharan el gas asociado al carbón mineral, que era lo que se supone que hizo explosión, bajo la idea de que el gobierno no podía entrar porque pues los mineros tenían la concesión. Una cosa absurda totalmente, pero ellas lo usaron como argumento para entregarle sin concesión, automáticamente, a los que tuvieran concesión la explotación del gas mineral, del gas de carbón, perdón, y se lo vendieran a Pemex. Esto mismo sucedió en Chile, mientras nosotros nos veíamos en la televisión cómo iban rescatando a los 33 mineros que habían quedado sepultados. El Congreso de Chile hacía exactamente la misma reforma a la ley minera. Lo que dice Ana Esther hay que tomárselo en serio, porque no es un rollo que traigan en la cabeza, es cómo operan en realidad las empresas mineras. Si uno compara un convenio en Chicomucelo, que seguramente que es el mismo que está en Ecuador y es el mismo que está en Argentina, ellos sí están coordinados en esa parte, ¿no? Las concesiones tienen otro problema, tienen un problema grave para los que tienen los recursos. Ya cuando me haya pasado 20 minutos me dicen, tienen otro problema, de que la ley minera dice, primero,
que es solo un tipo de concesión la que se necesita actualmente. Antes había concesiones para explorar y a ver qué se encontraba y después a explotar. Ahora no. Ahora solamente es un solo tipo de concesión y se supone que va a buscar a ver qué encuentra, que a veces se supone, es en realidad una suposición porque todo el mundo sabe qué hay, qué minerales hay. Y ya que lo tienen, a explotar con un periodo de 50 años prorrogables por otros 50. En realidad son 100 años, compañeros. Son 100 años. Pero a ver si los que traen los casos, con los compañeros, sobre todo San Javier, creo que tiene más experiencia, nos explican un poco. Porque una empresa minera no necesita 100 años para explotar el mineral que tiene, sobre todo por la forma en que lo hacen ahora a cielo abierto, de que llegan arrasando todo. No necesitan 100 años para llevarse el material, el mineral. ¿Por qué 100 años, me pregunto yo? Sucede que en el mercado se ha vuelto, que en el mercado de estos negocios se ha creado también un mercado de concesiones. Y en mucho ahora las concesiones son para no explotar, no tanto para explotar, sino para no explotar y no permitir que exploten otros, y entonces hay el control monopólico de los minerales. Quien tenga dinero puede comprar las concesiones que tenga, entonces controlar el mercado y permitir o no permitir que el mineral suba o baje de precio y entonces sí sacarlo a la venta. La soberanía nacional y la propiedad originaria de la nación y esas cosas se volvieron un mito frente a este tipo de disposiciones legales. Hay otras cosas que creo que vale la pena decir sobre las concesiones, pues, y tiene que ver, creo, fundamentalmente con el asunto de los pueblos indígenas. Casi todos, supongo que los que estamos aquí coincidimos en el asunto de que se complica más con los pueblos indígenas. Fundamentalmente, si se toma uno en serio el asunto de que son pueblos. Si no se toma uno en serio el asunto de que son pueblos, no tiene mucho sentido. Pero si se lo toma uno en serio, de que son pueblos, de que tienen territorios, de que deben controlar los recursos naturales, de que deben decidir sobre su futuro, como reiteradamente ha dicho el derecho internacional, se vuelve un problema grave. Grave fundamentalmente por la relación que tienen, cultural que tienen los pueblos con sus territorios. Aquí yo lo plantearía en términos de cómo se iba cerrando Ana Esther su participación. Desde mi punto de vista, no es un asunto de si entran las mineras o no entran. No es un asunto de si pagan más por la destrucción que hagan o no. Es un asunto de si se va a permitir, si va a haber condiciones de que civilizaciones distintas a la occidental puedan también tener posibilidades de marcar la vida de sus portadores. Yo creo que ese es el asunto central que hay con respecto a pueblos indígenas. Y bueno, cerraría con un asunto de la contaminación, que tenemos también una ley muy laxa. Yo diría fundamentalmente en dos sentidos la contaminación. Una destrucción del ambiente y otra contaminación por los venenos, sobre todo el cianuro, que desparraman las mineras a la hora de la lixiviación. Solamente alertaría en esta parte en que la Ley Federal de Residuos hace responsables a los propietarios de los terrenos junto con los arrendatarios de toda la contaminación que se pueda hacer. Terminaría diciendo, me parece que el capital viene sobre la reconquista de América, de México, y pareciera que el gobierno únicamente es su cabeza de playa. Muchas gracias. Bien, le damos las gracias a Francisco López Bárcenas por la explicación en torno a cómo está diseñado todo el andamiaje jurídico del Estado mexicano para permitir
todo el proceso de explotación minera y prácticamente reservarle muy poco espacio a los pueblos para su defensa, ¿no? Que es una cosa que es muy importante que hay que entender, que es una ley hecha a modo de las empresas, y eso es importante a la hora de diseñar cualquier tipo de estrategia por parte de los propios pueblos. Antes de darle la palabra a los próximos ponentes, nos han ido llegando algunos saludos de algunas otras organizaciones y queremos rápidamente dar una lectura de uno de estos saludos. Hermanos y hermanas de México que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Montaña de Guerrero y la Red de Apoyo a la CRAC, reunidos en el foro Territorio y Pueblos Indígenas. Reciban un saludo de solidaridad desde nuestra tierra salvadoreña. El imperialismo yanqui y las naciones voraces de Europa, aliadas de la OTAN, están cada vez más desesperadas por saquear los recursos naturales de las naciones humildes de nuestro planeta. Distribuir la renta de nuestros recursos en un beneficio soberano para todo un pueblo es tocar el ego de todas aquellas naciones imperialistas que se han enriquecido con los bienes de otros pueblos por siglos. Nuestra región norte del Salvador ha sido objeto de la invasión de muchas transnacionales imperialistas por décadas en busca del saqueo de nuestros recursos ambientales. Han destruido los bosques, han robado y desequilibrado nuestro medio ambiente, generando un aumento en la fragilidad ambiental que sufre nuestro país. La conciencia de nuestro pueblo ha crecido maravillosamente. Las comunidades en el departamento de Cabañas se organizaron y viven organizadas encarecidamente para la defensa de nuestro territorio y sus recursos. Esa conciencia y clara visión política de las comunidades organizadas le ha costado a nuestras masas luchas campales, manifestaciones, vigilias, mártires, ambientalistas presos, amenazas, persecuciones y miles de difamaciones por parte de la empresa transnacional minera de origen canadiense Pacific Rim. La revolucionaria resistencia de nuestro humilde pueblo ha paralizado a la transnacional y se ha ido del país para anteponer una demanda al Estado salvadoreño en el Tribunal de Arreglos y Diferendos entre Transnacionales y Estados relativos a inversiones internacionales que se llama CIADI, dependencia del Banco Mundial, organismo que vela por los TLC, Tratados de Libre Comercio. Esta estafa que quieren ganar al pueblo salvadoreño es de 100 millones de dólares, alegando que el gobierno, al no tener capacidad de contener el rechazo popular a esta industria de criminales, tiene que responder a los gastos de la empresa que hizo en la etapa de exploración que desarrollaron por varios años en la mina del Dorado. Desde aquí les decimos que jamás pagaremos eso a empresas asesinas y corruptas. Este pueblo continuará y ninguna política de terror de los imperialistas lo detendrán en su justa defensa de nuestros recursos ambientales. Lo que aquí se hace tiene impacto en ustedes, en México, y lo de ustedes sirve para nosotros en El Salvador, y juntos y juntas liberaremos a la patria grande del voraz sistema capitalista. A fines de noviembre del año pasado en San José, Costa Rica, estuvimos celebrando la resolución de la Corte, la cual prohibió por completo la explotación minera y anuló las concesiones dadas por el gobierno proimperialista de Oscar Arias a la empresa transnacional canadiense Infinito Gold. Este ejemplo de justicia, precedido por un órgano del Estado, se logró gracias a todas aquellas acciones de resistencia que el pueblo de Costa Rica siempre desempeñó. Desde El Salvador, especialmente del departamento de Cabañas, donde fueron asesinados Marcelo Rivera, Doralicia Sorto, Emmanuel Sorto, Ramiro Rivera, por defender el derecho a la vida, a la protección del medio ambiente y por cuidar este planeta que está siendo devorado por el capitalismo salvaje, les enviamos nuestra solidaridad a ustedes que están sufriendo este mismo camino desde hace siglos, pero que la dignidad jamás la venderán. En memoria a Betty Cariño y Higinio Muñoz, hermana y hermano de luchas, estamos siguiendo su ejemplo. Por ustedes, a corazón abierto, defendamos nuestra madre tierra en contra de la minería. Atentamente, Elvis Natarén, periodista de la revista Abriendo Brecha y activista salvadoreño, miembro del movimiento contra la minería metálica del Salvador, Comunidad de Santa Marta, El Salvador. Bien, ahora le damos la palabra a Cristian Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyos a Grupos Indígenas y parte del Frente de Defensa de Wirikuta, Tamatzima, Oaxaca. Y luego a Santos de la Cruz Carrillo, presidente del Comisariado Autónomo de la Comunidad Wixárika de Bancos de San Hipólito. Primero. Sí, bueno, buen día, compañeros, compañeras. Ya me presentaron. Trabajo en la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y somos parte del Frente en Defensa de Wirikuta, Tamatzima, Oaxaca.
digamos, fundado en el mes de septiembre del año pasado por todas las autoridades del pueblo Wixárika y un grupo de organizaciones civiles no gubernamentales, ambientalistas, de derechos humanos, que, digamos, de manera solidaria, pues hemos tratado de hacer un colectivo, una voz colectiva que podamos hacer frente a este problema de Wirikuta. Wirikuta es uno de los 5 lugares sagrados del pueblo Wixárika, uno de los 5 lugares por el que los antepasados en su cosmovisión fueron caminando cuando se fue naciendo la vida en el planeta, y el caminar del pueblo Wixárika todos los años, de todas las comunidades, de todos los centros ceremoniales, hacia Wirikuta, pasando antes por los lugares sagrados, desde que nace la vida en el mar, en San Blas Nayarit, por Rapa Villem en el lago de Chapala, Jaurra Manacá en el estado de Durango, Wirikuta en el estado de San Luis Potosí, y para después regresar al lugar del centro, en el territorio Wixárika, en Teacata, que pues para ellos es ahí donde nació el fuego. Ese recorrido, ese caminar, esa peregrinación, lo hacen cada año para volver a hacer el trabajo que hicieron los antepasados, que para ellos, al decir antepasados, pues no es algo que ya pasó, sino que es, por ahí decía alguien, gramaticalmente presente perfecto el trabajo de los antepasados. Bueno, la fotografía que está anterior a este mapa es un Maracame Wixárika que en una ceremonia en Wirikuta, en el Cerro del Quemado, pues lloraba porque hablaba con la montaña, y la montaña le decía que no había permiso para hacer lo que de repente se habían enterado, que una empresa canadiense llamada First Majestic Silver estaba pensando hacer una explotación de plata en el territorio sagrado de Wirikuta. Y esto es algo que los viejos wixárikas vienen soñando desde hace varios años, preocupados por lo que está sucediendo. Bueno, no me gusta ser a veces el primero que utiliza estas cosas, la de las presentaciones, pero no me importa. Bueno, la que sigue. Ese es un mapa del altiplano potosino. Allí bueno, estoy un poquito alejado de ahí, pero me puedo acercar. Sí. Hay una zona donde se ve rayado de color gris. Eso es un área natural protegida, una reserva ecológica estatal, un decreto gubernamental del estado de San Luis Potosí, que también es parte de la red de sitios sagrados decretado por la UNESCO, que es la reserva ecológica de Wirikuta. Y lo que se ve ahí alrededor, o esas manchas verdes o de varios colores, es la Sierra de 14. Se ve de colores porque pues es un mapa que muestra hay contrastes geológicos. Entonces ya platicaban pues los antecesores, pues resulta que una gran parte del país, territorios indígenas, campesinos, territorios colectivos, están divididos en lo que le llaman lotes mineros. Entonces pues ahí se ven las manchas rojas, que son lotes mineros o series de muchos lotes mineros. Las manchas rojas que se ven ahí donde está la mancha gris son la cantidad de lotes que están en la Sierra de 14, que pues es uno de los principales ecosistemas de toda esta región del país. Bueno, desde el año 2004, un Maracame Wixárika, Maracame son pues los sacerdotes que hablan con los dioses en el pueblo Wixárika, empezó a soñar y empezó a tener una comunicación con autoridades ejidales del territorio de Wirikuta, y coincidía con la entrada de programas gubernamentales como son el PROCEDE, así se escucha mejor. El PROCEDE
pues es un programa de gobierno que nace con las reformas constitucionales en materia agraria, que pretende pues convertir la propiedad colectiva en propiedad privada y eso facilitar el despojo de los territorios para cualquier tipo de proyectos, de megaproyectos. Junto con el PROCEDE empezó a haber una serie de situaciones, por ejemplo, conflictos agrarios que se fueron agudizando, supuestos dueños de terrenos que llegaron presumiendo amistades con el gobierno del estado, y resulta que, por ejemplo, en la presa Santa Gertrudis, en el municipio de Charcas, lo que era un conflicto agrario aparentemente pequeño, de repente resultó que el PROCEDE dejado una zona sin titular a nadie, una zona donde cruzaba una vena importante de oro, pero que además era donde estaba asentado el centro de población de la presa Santa Gertrudis. Hoy la presa Santa Gertrudis pues ya no está allí, el ejército los desalojó, los que se opusieron los encarcelaron, a uno de los dirigentes desaparecieron a su esposa, y pues no sé, vamos a avanzarle más. Pero eso es la Sierra de 14, esos polígonos son la zonificación de la reserva ecológica, y ahí se ve una zona más roja, que es las 22 concesiones de 35 que hay en esa área, que adquirió la empresa canadiense First Majestic Silver a una empresa mexicana llamada Real Bonanza. ¿La que sigue? Bueno, Real de 14, digamos hasta el siglo XIX, pues tuvo una intensa actividad minera que básicamente convirtió al pueblo en un pueblo fantasma, y de manera intermitente hasta 1990 se vinieron haciendo aprovechamientos de lo que le llaman los relaves, o sea, es decir, únicamente los minerales que quedaron en las presas de Jales, pero pues son bastantes minerales. Entonces, una cosa es la tradición minera de la zona, que actualmente vive principalmente del turismo. Sin embargo, todo esto dejó una serie de consecuencias, los trabajos de explotación del pasado. No sé si le damos a la siguiente. Bueno, después de los trabajos mineros fue que se decretó área natural protegida por la UNESCO y por la Reserva Ecológica Estatal, la que sigue. Estas son las concesiones mineras que hay en Real de 14, en la Sierra de 14, y únicamente la zona que se ve pues, en un marco de color negro son las zonas que tienen First Majestic Silver, la que sigue. Esos son los lotes mineros, que tiene la empresa. Son 22 de 35, que la mayoría están en territorios ejidales. El pueblo wixárika no habita esa zona, sino que ha hecho una posesión tradicional, ceremonial, desde tiempos inmemoriales. La que sigue. Bueno, la empresa actualmente se ha querido vestir ahí de decir que es una empresa 100% mexicana, al decir, y efectivamente todas las concesiones están a prestanombres, bueno, le llamamos prestanombres, que son los concesionarios, son empresas mexicanas, que son adquiridas o absorbidas por el capital transnacional. La que sigue. De las 22 concesiones que tiene la empresa, que son más de 6.300 hectáreas, aproximadamente el 70% se encuentra dentro del área natural protegida, y lo que vemos ahí pues son los colores de la zonificación del área natural, y hay una zona en la que está en color morado, que se llama área de amortiguamiento y aprovechamiento especial, que el reglamento o el plan de manejo de la empresa pues permite la actividad minera, sin embargo especifica que se podrá hacer una actividad minera que no vierta residuos tóxicos a los acuíferos, que no altere los flujos hidrológicos, que no modifique el paisaje. Entonces pues es prácticamente una minería inexistente. La que sigue. Ese es un poco el proyecto de explotación. Quizás no fuera tan necesario pues explicarlo,
Sin embargo, básicamente allá se ve una manchita azul, que son las presas de Jales, tejadas que se han venido trabajando ya desde el siglo XIX, y que es la misma presa que se va a utilizar en los trabajos de explotación que pretende la empresa First Majestic Silver. Y ahí se ve una zona rayada, que es la que según el INEGI son las zonas más fértiles de ahí del valle, que pues básicamente por la forma como están las cuencas hidrológicas, pues corren un riesgo serio de contaminación. Otro punto importante, bueno, en esta zona es donde se encuentra el Cerro del Quemado, varios de los manantiales principales, Masao Jata, Masao Tecú, Tanana, el Cerro Grande, o sea, toda la zona pues donde para el pueblo wixárika nació el sol. Y las verdes son las principales venas de plata: vena de San Ramón, vena madre, vena de San Agustín. La vena de San Agustín es una de las venas que quedaron abandonadas desde el siglo XIX y que prácticamente todos esos hoyos que hicieron en la tierra provocaron la desecación de toda la zona alta, que antes había árboles de encino, varias especies de árboles, que ahora pues, es una vegetación desértica igual que en el Bajío. Sin embargo, por esos túneles que quedaron abandonados es donde sale todo el agua que utiliza hoy la gente de Real de 14. Entonces es una de las preocupaciones de los habitantes del Real, que pues de sus fuentes de agua, que hoy sale agua limpia, pero que son venas abandonadas desde hace mucho tiempo, pues van a volver a ser utilizadas, van a volver a ser explotadas. La empresa les promete traerles agua de lejos. Según la que sigue, ese es uno de los túneles abandonados, la entrada de la vena de San Agustín. De allí baja todo el agua que utiliza la gente de Real de 14. La que sigue. Bueno, en todo este caminar pues hemos encontrado la solidaridad de mucha gente, de muchos colectivos, organizaciones, pueblos. Se constituyó el Frente en Defensa de Virikuta Tamatzima Oaxaca, que Tamatzima Oaxaca quiere decir el agua sagrada de nuestros antepasados. La que sigue. El frente está encabezado por las autoridades tradicionales, las autoridades agrarias, los centros ceremoniales del pueblo wixárika, que ahorita el compañero explicará un poco más. La que sigue. Y que bueno, pues de esta lucha depende no únicamente, o sea, la fragilidad ambiental en la zona, la salud del ecosistema, sino una relación muy antigua entre el pueblo wixárika y los sitios sagrados, y que para el pueblo wixárika pues esto tiene alcances muy grandes, o sea, tan grandes como que de eso depende la vida en el universo, o sea, volver a recrear todo ese caminar de los antepasados. Y nada más sobre el asunto del impacto ambiental, el año pasado con el huracán Alex, estuvo lloviendo 10 días, 10 noches continuas en la zona del altiplano potosino, y de una de las presas de Jales que está en la comunidad de San José de Coronados, la presa de Jales se desbordó y bajó un lodo que olía como a veneno de ratas, más o menos unos 10 centímetros de ancho, pues de alto la capa de lodo. Ese lodo cubrió zonas de maíz, zonas de vegetación silvestre. Un cerdo que tomó de esa agua se murió. Eso pues derivó a que lleváramos unas muestras a un laboratorio de la Universidad de Guadalajara, que pues los resultados fueron alarmantes. Había una concentración de metales pesados tan alta que eran capaces de matar a una persona. Después de eso pues se hizo un muestreo sistemático ya con una metodología científica, y pues se descubrió que entonces la concentración de metales pesados únicamente de los trabajos abandonados, cuando hace ya casi 200 años de que se hizo la explotación intensiva,
únicamente de los trabajos que se habían hecho allí, ya había una concentración de metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, en prácticamente toda la cadena alimenticia, en las plantas, en los animales, en los cabellos de las personas, en la misma planta sagrada del pueblo Wixárika, el peyote, en las plumas de las águilas. Ese lugar es hogar del águila real, que está en peligro de extinción y que curiosamente pues es también un símbolo nacional. Entonces pues básicamente eso hace que se den haya una contingencia ambiental realmente en la zona de Wirikuta, como para todavía pensar en reactivar ahora con métodos modernos mucho más agresivos hacia el medio ambiente la actividad minera, pues se vuelve una actividad criminal. Sobre la situación social en Wirikuta, toda la zona está en territorios ejidales, según el INEGI, es una de las zonas con más migración en el país, es una pobreza alarmante. Mucha gente quiere que llegue la mina, la ve con esperanzas de que lleguen y pues les ayuden a cambiar la situación, porque a la gente dice, sí, sabemos que estamos contaminados, la gente que trabajó antes en la minería, los que sobreviven viven enfermos, otros se murieron muy jóvenes, pero dice, pero nos duele más que nuestros hijos se tengan que ir y ya no regresen. Así piensa la gente de allá. Pero también la gente tiene muchos siglos allí viviendo. Digamos que siempre han mantenido una vida campesina, pero hace 5 años que casi no llueve. Y no llueve porque los planes de desarrollo mapearon dónde iba a haber minas y dónde iba a haber agroindustrias. Entonces llegaron agroindustrias tomateras que llegaron, hicieron pozos muy profundos, secaron los pozos de los ejidos campesinos de los alrededores, que bueno, hablando del desierto, hablar de un pozo, hablar de un manantial es hablar de las pocas fuentes de agua que hay, y para colmo la lluvia les estorba, entonces nomás empiezan a nublar, y empiezan a volar avionetas, soltando curiosamente yoduro de plata, que plata es lo que quieren sacar de la sierra, o bien la gente le dice bombazos al cielo, que también avientan cohetes y las nubes se dispersan. Entonces esa pobreza, pues no es de a gratis, ¿no? O sea, la gente que vive del campo, la gente que vive del maíz, si no hay lluvia, pues no hay activación económica posible. Entonces entre estas tomateras hay una complicidad muy fuerte con los gobiernos municipales, con el gobierno estatal, que prácticamente se hacen de oídos sordos a que se cumpla el plan de manejo del área natural protegida. Y al principio, hace algunos años, hubo una movilización importante en Cedral, se veían las paredes pintadas diciendo que se pararan los bombazos al cielo, que dejaran que lloviera. A varios de ellos los mataron. Y porque a veces las tomateras son cuidados por gente armada. Entonces actualmente esas tomateras, pues la gente tiene miedo de denunciarlas por reconocer que existen vínculos entre grupos de la delincuencia organizada y los grupos de tomateros. Entonces pues es una situación ahora así como gravísimo, es un crimen contra la humanidad detener la lluvia, y curiosamente pues es una estrategia perfecta para que la gente de Wirikuta esté con esperanzas. Digamos que para ellos es lo menos peor ahora que entre la mina. Mientras tanto, según el INEGI, hay alrededor de 70,000 wixárikas que viven en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, y que todas las comunidades tienen una posición firme de detener la minera. Entonces esa es la situación un poco que se ve en Wirikuta, y quizá ya en algunas preguntas, en alguna intervención posterior, acá el compañero Santos pues puede abundar más en lo que es la posición de ellos como pueblo wixárika. Gracias.